Listo, súper. De hecho, Nathan, tu comentario acaba conecta muy bien con la, tal vez me salte una pregunta, pero conecta muy bien con la idea de cómo se conectan las representaciones. Hay un salto y aquí lo podemos ver con la diversidad que tenemos, ¿no? Freddy trabaja también con universitarios, yo he trabajado mucho a nivel universitario, Nathan tú también, pero Fátima, Estela, Cande, Juan Enrique trabajan, Juan Enrique en un intermedio, pero trabajan con nivel primario. Entonces, hay un salto ahí porque los chicos intuitivamente desde el inicial trabajan con lo físico, ¿no? Hablamos de la suma desde su contexto, así tocan mucho. Y por alguna razón esa representación física se va, y contextual se va perdiendo a niveles superiores y entonces yo veo que eso también es frecuente, ¿no? En cambio, la parte simbólica es muy difícil porque es más abstracta para los estudiantes más pequeños y entonces el manejo del lenguaje resulta un reto para niveles más pequeños. Pero me llama la atención y que se conecta con la idea de cómo es que estas representaciones matemáticas y sobre todo las conexiones entre estas diversas representaciones matemáticas ayudan a construir una mejor comprensión en general de cualquier concepto. Me gustaría como entrar en esta parte del texto que hizo bastante énfasis y escuchar un poco de su experiencia, que han visto en sus clases, porque yo he visto mucho esta idea de, ok, represéntalo de esta manera, o Pepito representa de esta y Juanito representa de esta. Pero los estudiantes se quedan con su propio entendimiento y esta dificultad de conectar como lo que yo entendí se conecta con lo que tú entendiste, aunque lo representaste de una forma diferente. Entonces, quiero escuchar un poco sus pensamientos en esto, de cómo es que esto ayuda, cómo estas conexiones y estas representaciones ayudan a construir una mejor comprensión más profunda. Bueno, para mí dice que para entender algo completamente se tiene que entender todos los sentidos. O sea, tener la suma, digo, de que se enseña en la primaria, por ejemplo, hay que entenderlo de manera física, hay que entenderlo de manera simbólica, o sea, hay que entenderlo. Si se puede en más sentidos, se entiende mejor. O sea, si involucra más sentidos, más parte del cerebro, más parte de los sentidos físicos como la voz, la escritura, los ojos. O sea, si involucra más, usa más parte del cerebro y ahí se va conectando dentro de la misma persona. Me gustaría también emitir mi opinión en cuanto a esta pregunta, ¿verdad? Creo yo fundamental las representaciones. Y justamente con el nuevo colegio que estamos empezando y con lo que queremos que alcancen los estudiantes, se hace el uso de empezar desde como un nivel primario, de conectar esa parte numérica con esa parte representativa que tanto hablamos. Porque es tan sencillo decir 1 más 1, ¿verdad? Pero realmente el significado de ese uno, que puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un animal o lo que sea, y si hablamos así en cantidades más grandes. ¿Cómo es que tener la representación, Antonio? ¿Cómo es que crear la representación visual o algo que pueda tocar el estudiante, por ejemplo, que le ayude a conectar qué realmente significa lo que va a hacer? Porque si no vamos a tener el mismo problema en el nivel diversificado básico con lo que hace un momento decían, ya cuando hablamos con variables, ¿verdad? Que ya cobran otro significado distinto, únicamente. Particularmente, yo estoy trabajando ahora con profesores de formación, es decir, trabajo con la formación de docentes en matemáticas. Y una de las cuestiones que les planteo es, los temas de discusión que suelo plantear es, no entiendo qué sucede con los sistemas educativos, no entiendo qué sucede con los sistemas educativos, es que nosotros mismos lo hacemos por inercia. Si nosotros construimos el aprendizaje de las matemáticas, de forma concreta, podemos aportar, y una de las primeras herramientas que utilizamos son nuestros dedos, ¿verdad?
es decir, un objeto físico, o también contamos con pepitas de maíz, o con esas cosas. No sé por qué en una etapa del proceso de formación alguien como que mutila o hay algo que obliga a mutilar eso que nos hizo aprender de forma significativa, porque ninguno de nosotros nos hemos olvidado de qué significa 1 más 1 cuando mirábamos nuestro dedo y cuando lo tocábamos y lo sentíamos. O entender, por ejemplo, las magnitudes físicas, o entender la idea de capacidad, de volumen, de masa, que cuando de pronto utilizamos recipientes y lo llenamos de algo. Es decir, estamos entendiendo, estamos asimilando a algo, una construcción de aprendizaje de forma concreta. Y coincido con lo que dijo Nathan. Pero entre más sentidos estén activos en el proceso de construcción del aprendizaje, ese aprendizaje es el famoso aprendizaje significativo del que tanto hablamos, pero muy poco lo estamos construyendo. Se queda justamente solo en el papel. Y también lo hablo a título personal. Por ejemplo, en trigonometría, yo tengo muchos puedo decir, cucos en matemáticas. Uno de mis cucos en matemáticas fue trigonometría. Me encanta la trigonometría, pero a mí me costó mucho aprender los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Seno de 30, 5, los ángulos notables. No me lo pude aprender nunca, no lo entendía, no entendía de dónde salía, por qué tengo que aprenderme esa tabla de ángulos notables, para qué sirve, de dónde está, de dónde la... Hasta que un profesor, en alguna clase en la universidad, cuando me estaba formando como docente, justamente trabajó la construcción de estas funciones trigonométricas, es decir, de dónde salió, o sea, explicó de dónde salió, explicó la relación entre ángulos, lados y todas esas cosas. Y créanlo, yo no me sé las tablas de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Yo no me acuerdo ahora a ciencia cierta si el seno de 30 en realidad es un medio. Pero jamás me voy a olvidar de dónde lo saqué. Entonces yo suelo construir mi triángulo, hago mi triángulo que tiene 60 grados un agudo, el otro de 30 grados y armo las funciones. O si no, hago mi triángulo isósceles y hago las funciones del ángulo de 45 grados. Y se construyó un aprendizaje significativo y jamás me olvido. Y ahí lo tengo. A mí me dicen, por ejemplo, ¿cuál es el seno de 45? Listo, yo vengo y construyo mi triángulo y el seno de 45 es tanto, aunque me demore un poquito, pero estoy completamente seguro que ese es el valor. Y entonces, eso justamente es lo que yo le insisto a los muchachos que se están formando para ser docentes. Que vaya con esa realidad, que se den cuenta cómo en algún momento a alguien se le ocurrió que ya no puedo utilizar los dedos para contar. Cuando, son mis herramientas, son con lo que yo aprendí a contar, son parte de mi vida, son parte de mi cuerpo, no es pecado. Y entonces por allí más o menos la idea, ¿no? Sí, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido una propia experiencia de una educación matemática en la que mientras más simbólica se vuelve, más inteligente es. Y ahora estamos planteando como el niño que más puede resolver únicamente usando símbolos, únicamente usando el cálculo mental, es el niño que más inteligente es o más rápido piensa. Y justamente lo que tú acabas de mencionar, dos cosas interesantes, Freddy. Uno que tiene que ver con, dentro de la misma matemática, lo poderoso no solo de conectar diferentes formas de representar un concepto, sino cómo conectar ese concepto con otros conceptos, o cómo conectar un área de la matemática con otras áreas de la matemática. Esto que tú acabas de decir de la trigonometría totalmente aislada de la geometría, y lo he visto en el colegio, y la aritmética es como la que más se le da fuerza cuando hay tantas áreas en la matemática que están conectadas, que están relacionadas. Entonces, me recuerda mucho a lo que acaba de mencionar también Nathan, de mientras más representaciones, mientras más conexiones
haya entre estas representaciones, entre las diferentes áreas de la matemática, o la matemática con otras áreas y disciplinas, con la ciencia, con la biología, con la lectura, con la castellano, con el inglés, con el aprendizaje de un nuevo idioma, más conexiones neuronales tenemos. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, que de hecho este es uno de los textos que si continuamos en los laboratorios hemos de avanzar en los siguientes módulos, desde el punto de vista ya no solo del aprendizaje pedagógico, sino ya hablando de qué pasa en nuestro cerebro, ¿no? Cuando vemos un problema desde 5 o 6 perspectivas, desde 5 o 6 formas de representarlo, ¿qué está pasando con nuestras conexiones neuronales? Hay más caminos. Es como cuando tenemos una idea y está conectada con un hilito. Pero si en cambio esa idea la conectamos de forma gráfica, tenemos otro hilito a lo que ya teníamos. Y si lo conectamos con nuestra vida diaria, se genera un hilito súper fuerte. Y entonces todas estas caminos de aprendizaje en nuestro cerebro justamente generan que ese nuevo concepto quede. Y entonces no es que mañana nos olvidamos de lo que aprendimos hoy porque lo conectamos, le anclamos cada vez más fuerte con más formas de conectar. Pensando también en la diversidad de aprendizaje del estudiante. Hay estudiantes que son más auditivos, hay estudiantes que son más visuales, hay estudiantes que requieren conectar más con su historia, hay estudiantes que pueden ser más abstractos. Entonces, mientras más representaciones como nosotros como docentes, más acceso a una educación equitativa estamos dando a nuestros estudiantes. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, es algo relacionado a lo que acabas de decir. Para mí la parte difícil es si tenemos estudiantes en la clase que no tienen experiencia haciendo todas esas conexiones, ese nivel de exigencia para pedirles que de repente en nuestras clases tienen que hacer todas estas conexiones cuando antes sacaban buenas notas, tenían éxito, pedido de alguna forma y de repente estamos pidiendo una cosa muy diferente, para ellos les cuesta mucho. Para mí lo difícil es manejar esa transición de una clase más típica a uno donde estoy tratando de involucrar todas las representaciones. Yo. Sí, Estela. Yo iba a hablar algo acerca muy relacionado a lo que dijo Natán. Es difícil. Por ejemplo, estoy tratando de implementar algo de lo que aprendemos en mis aulas. Y es difícil porque la misma experiencia que dice Natán la tengo. Entonces hay niños que del grupo hay chicos que, wow, o sea, te llevan el hilo, tienen sus diferentes formas, las conectamos, pero hay otro grupo que se me queda, hay otro grupo que no, que todavía tiene miedo, que todavía le cuesta asimilar, le cuesta las representaciones, le cuesta perder ese miedo a decir algo, o a veces más por miedo, a veces por vergüenza. Entonces sí es complicado a veces cuando tú tratas de asimilar estas dos partes dentro de un mismo tiempo. Y sobre todo cuando están en esta edad de intercambio que van de una básica media a una básica superior. Entonces a mí no me desespera, pero sí me preocupa muchas veces porque digo, oye, estos chicos que todavía les cuesta porque no han tenido el hábito, porque de verdad que a ellos les ha costado bastante este cambio de metodología, de porque ellos antes venían muy mecánicos, sumamente mecánicos, y con esto de la pandemia, con muchos más vacíos que antes. Entonces, este año a ellos les ha costado bastante, los he presionado de una forma muy didáctica, pero sí ellos sí se han presionado. Hay una experiencia, un día que yo le contaba a Paola, que yo, y algunos, no sé si alguna vez lo he compartido con ustedes, pero hay una clase que fue como un gozo, porque los chicos terminaron con una sonrisa en su cara, alegres y querían seguir trabajando. Y yo, ¿qué? Eso para mí fue como mi punto máximo de llegar a algo. ¿Pero por qué? Porque la mayoría que estaba ahí, que estaban conectados, el tema
tal vez de la manera que lo hicimos le agradó. Estábamos utilizando visualización, estamos utilizando haciendo cosas con las manos, estábamos tratando de utilizar todos los sentidos para esa clase y fue un éxito. Entonces, tratando de llevar esa experiencia a lo que estamos aprendiendo, sabemos como docentes, y eso lo tenemos muy en claro todos, que mientras mayor conexión de los sentidos, mientras mayor ejercicio de los sentidos utilicemos en el aprendizaje, esto va a quedar mucho más marcado dentro de la memoria cognitiva, dentro de cada lazo de que estamos inculcando el aprendizaje en nuestros chicos. Entonces, el uso de estas conexiones de los sentidos, mientras más las utilicemos, ya sabemos claramente, y eso está muy claro, que eso va a ayudar a que el aprendizaje sea mucho más eficaz. Con relacionado a la matemática, se me hace mucho más complejo porque no es tan fácil, porque ya estamos hablando que la matemática siempre la hemos tenido como algo tan abstracto, cuando en realidad es algo tan real. Y ese cambio también en nosotros mismos, digo, a mí me cuesta asimilarlo, hacerlo entender a los chicos, creo que es el proceso que estamos haciendo de cambio. Pero es muy bueno ver esas experiencias que cuando hacemos o tratamos de implementar cualquiera de estos procesos, de verdad que sí vemos que hay cambios en los chicos. Ahorita tal vez les cuesta algunos, pero yo sé que dentro de ese grupo de 20 que tenemos en mis clases, yo sé que por lo menos 8 o 10 están saliendo adelante. Y para eso ya es un éxito. Entonces, que sí, tenemos dificultades, sí, que el uso de los procedimientos y de las representaciones se nos hace, al menos a mí todavía me falta mucho, y es un proceso largo, pero sí, cuando intentamos de a poquito, como un paso a la vez, creo que sí vamos a intentar hacer alguna diferencia. Creo que ese es el objetivo principal. Yo nunca olvido que aprendí a contar jugando. Mi maestra nos llevaba una pelota en ese tiempo. Nos llevaba un balón, nos ponía en columnas y jugábamos con el balón. A ver, cuenten hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Y yo aprendí a rebotar el balón contando. Entonces, yo nunca me olvido, hasta ahora lo recuerdo. Entonces, recuerdo que aprendí a contar utilizando un balón. Entonces, las representaciones simbólicas a veces también las usamos subjetivamente y no sabemos que las hemos usado. Al menos yo no sabía muy bien claro la idea de las representaciones, cuando a veces sí lo usamos, pero también a veces no las direccionamos bien. Pero estamos aprendiendo. Gracias. Freddy, ¿querías decir algo? Sí, gracias. Lo que estaba escuchando aquí, estaba preguntando lo que yo me decía, ¿no? ¿Qué sucede? ¿En qué momento este tipo de cosas dejan de hacerse o no se hacen bien o no se consiguen buenos resultados a que las representaciones se trabajen bien, que estas representaciones generen justamente esos enlaces, ¿verdad?, entre la una y la otra y por ende pues afianzar los conocimientos. Creo que, bueno, voy a hacer una inferencia, tiene mucho que ver porque ha existido en los últimos tiempos una inadecuada administración del currículum. Hay gente trabajando el currículum de matemáticas, creo que sin ser curriculista, solo los ubican allí y les dicen, bueno, vamos a ver y vamos a ubicar los temas y vamos a ubicar qué hay allí y se olvidan de esas secuencias lógicas que tienen que tener ciertas cuestiones, es decir, unos prerequisitos antes de, ¿por qué no puedo representar en mi cerebro tal cosa? Porque me falta esto. Y vuelvo a hablar de mí, porque yo creo que soy tal vez el mejor ejemplo para entender qué sucede con mis estudiantes, es entenderme yo mismo. Yo en tercero de bachillerato aprendí derivadas, todos los casos de derivadas, hacía derivadas, pero mejor que nadie, pero jamás entendí que mismo estaba derivando, qué era lo que estaba haciendo. Lo hacía de forma mecánica porque me aprendí la regla y porque sabía bastante, digamos, bastante álgebra, porque sabía los procesos algorítmicos para reducir términos semejantes o factorización o significación, etcétera, etcétera. Pero
pero no entendía qué mismo estaba haciendo. Hasta que mi profesor, y me di cuenta que faltaba un detalle. Y el detalle era que yo no había trabajado el tema de funciones, no había recibido funciones como estudiante, y por eso no entendía qué mismo estaba derivando. Y luego esa derivación se complementó, ya entender que yo derivaba era una función, esta función era una representación simbólica de alguna situación matemática o de la representación matemática de alguna situación real, y que derivaba o que la integraba, y luego cuando entendí la representación gráfica de la derivada o cuando entendí la representación gráfica de una integral, ya la cosa se fue volviendo mucho más bonita. Es decir, el, los, los, los diseños curriculares, entre comillas, con cursiva y en negrillas, porque no son verdaderos diseños curriculares, han sido hechos por personas que no tienen conocimiento de causa. Y eso ha hecho de una u otra forma que se cercene la enseñanza de la matemática y no se consigan estos enlaces que se necesitan en las representaciones. Porque a lo mejor sí obtenemos una representación, pero no una representación adecuadamente formada. Tal vez tiene alguna malformación por allí que no me permite justamente sentirme cómodo, como dice Estela, sentirse contento, que los chicos se sintieron contentos, que tal punto que no quisieron que la clase se terminara. Justamente eso me estaba pensando en el currículum de matemáticas como tal. Perdóname, Cande, ya te doy la palabra. Solo quiero aprovechar que Caro ya llegó. Como les habíamos comentado al inicio de las sesiones, vamos a tener invitados de vez en cuando en nuestras sesiones, aparte de nuestro grupo regular. Caro ha estado en nuestras sesiones antes, pero con otros grupos, y yo sé que algunos de ustedes ya conocen a Carolina Villacande, que evidentemente la conoce, y Fátima también. No sé si Nathan, Freddy, Juan Enrique y Esther han tenido la oportunidad. Carolina es profesora en la Universidad de Maryland en Estados Unidos y ha trabajado con MathKind en algunos de nuestros programas, y pues la he invitado a ser parte de este espacio porque le encanta también el tema de matemática. Ella es argentina y vive en Estados Unidos, entonces es una apasionada de la matemática, y pues como yo había comentado al inicio, este tema de tanto de las representaciones matemáticas como la de discurso matemático es quizás una de las áreas de la pedagogía matemática más enfocada en esta disciplina. Entonces, para ponerte en contexto, Caro, bienvenida, gracias por estar aquí. Estamos conversando en nuestras guía de preguntas, que creo que la tienes a la mano. Estamos alrededor de la pregunta 3, no estamos exactamente pregunta por pregunta, pero estábamos discutiendo sobre esta idea de las representaciones, cómo afectan el entendimiento, y de hecho Nathan había hecho un comentario antes de él conectó a la pregunta 3 al decir, ¿qué pasa con estos estudiantes que están acostumbrados a una educación tradicional donde la matemática es muy mecánica? Estela y Freddy nos compartieron ejemplos de qué pasaba en su práctica diaria, de cómo estos estudiantes están acostumbrados a hacer la matemática súper algorítmica, súper mecánica, y cómo se les dificulta cuando docentes que quieren implementar por primera vez o tratar de romper con esta educación tradicional, cuál es el efecto que tiene en los estudiantes. Hablando de que Estela comparte un ejemplo de primaria y Freddy está compartiendo su experiencia desde docente universitario. Y Cande, te damos la palabra, que querías conversar algo al respecto. Gracias, Pau. Bueno, mientras escuchaba también lo que decían los compañeros, algo que recordé de la parte como mecánica, que normalmente todos hemos como crecido con eso. Y de mi parte es que, bueno, me gustan las matemáticas, pero me gusta más como utilizar los números y todo. Pero como ir a la parte ya como concreta, digamos, de que donde los estudiantes exploran, muchas veces hasta a mí ya como docente ahora como no encuentro la forma de cómo. Entonces, en eso también viene como la parte de nuestros estudiantes de entender que todos necesitan utilizar ambas estrategias porque todos como lo comprenden de diferente manera. Y de esto me recordé de algo que justo por la pandemia ahora todas las actividades es en casa. Tengo un hermano ahora en segundo básico, pero el año pasado era primero básico.
Entonces se le asignó una actividad por parte de su maestra de matemáticas que era de desarrollar las ecuaciones de primer grado, pero a través de un ábaco. Y yo dije, ¿y cómo hay que hacer ecuaciones en un ábaco? Quisiera ayudarte, pero ni idea tengo, le digo, porque igual como mencionaron los compañeros, en la forma tradicional que yo he aprendido es como sé resolver ecuaciones, pero no sé de dónde vienen los números. Y algo interesante que hicimos con él, bueno, vamos a explorar de dónde vienen estos números de tu ábaco. Construimos el ábaco juntos, colocamos mostacilla que utilizamos y lo interesante fue que la resolución de estas ecuaciones de primer grado en el ábaco eran más sencillas que las numéricas. Entonces él decía, ¡ah! Solo era así y yo fallé en la evaluación. Entonces los dos nos dimos cuenta de que al hacer la parte ya muy concreta, creo que facilita muchas veces y es lo que muchas veces como docentes obviamos, porque a veces yo pienso que tal vez lleva más tiempo, pero en realidad el llevar más tiempo el estudiante se hace también como dueño de su aprendizaje. Gracias, Cande. Estoy escuchando, de hecho, una experiencia repetida con lo que dijo Fátima, perdón, con lo que dijo Estela, diciendo, ok, yo quiero pasar de esta educación mecánica a una educación mucho más de conexiones, una matemática generando estas representaciones. Sin embargo, mis estudiantes acostumbrados a responder mecánicamente, eso hace rápido, eso lo pueden hacer rápido y resuelven tal vez el ejercicio del libro rápidamente y me toma más tiempo. Pero es un conflicto porque tengo que cumplir con un currículo, me toma más tiempo, tú lo acabas de decir, Cande, ¿no? Esto toma más tiempo, pero dura más. Se da el aprendizaje. Habíamos hablado hace un ratito de esta idea de este concepto nuevo que viene y está anclado con un hilito versus tener muchos hilitos conectados a tu aprendizaje anterior y como, claro, un hilito es muy rápido tal vez de hacer, pero si hacemos mucho, tal vez nos toma más de una clase, pero en cambio ese concepto dura para siempre. Entonces, me encanta justamente cómo se conectan los dos comentarios que han hecho ustedes dos. Sí, de hecho, si falla un hilo, pero hay muchos, si sobreviven la gran cantidad de hilos, todavía la idea está, o sea, sobrevivir la idea está ahí para usar en otro momento. Sí, Nathan, gracias por tu aporte. Totalmente, así es. Esto de uno falla. Me acordaba de Margarita hizo un comentario en la última sesión de los laboratorios de otro módulo diciendo cómo nuestro cerebro se va a dormir y decide como borrar todo lo que no está conectado. Y justo lo primero que se borra es aquello que está aisladito, que no tiene ni un hilito. Y los que están con un hilito son los que ¡pum!, se rompen rápidamente, te olvidas rápidamente a la noche siguiente y ya ni te acordaste. Estudiaste para un examen, ya pasaste y después de eso no duró. En cambio, si son muchos, en la noche no se van a soltar y borrar rápidamente con nuestro cerebro. Quiero ir un poco ya a la idea de también cómo o cuál es el papel del aprendizaje colaborativo en esta parte de las formaciones de representaciones. ¿Cómo es esto que el aprendizaje colaborativo y las tareas de alto nivel de exigencia cognitiva realmente ayudan en esta conexión de representaciones, de múltiples representaciones? ¿Cuál es el papel de este aprendizaje? Me gustaría también conversar sobre el ejemplo que del libro, cuando habla, ¿se acuerdan esta historia de las... Freddy, te pensé cuando leí otra vez esto, porque ¿te acuerdas de Molly en Perú cuando teníamos a Patrick, a Rick, que ustedes conocen? Justamente trabajábamos esta representación de las sillas, ¿no? De la organización de las sillas y cómo los estudiantes representaban. La famosa Molly. La famosa Molly, sí. Pero me gustaría como, ¿sí recuerdan este ejemplo del libro de las sillas, la organización de las sillas y cómo los niños representaron algunos gráficos, otros simbólicos, usaron tablas, algunos verbalmente? ¿Cuál fue el rol en esta clase, por ejemplo, del aprendizaje colaborativo? Me gustaría escuchar un poco en esa dirección ahora. Pau, ¿en qué página están del libro? Porque estoy aquí en el libro, pero ando... Ah, pero ¿estás en la versión en inglés o en español? Español. Ah, ok, te digo. Justo el ejemplo está en la página 28 del libro. Y para poner también contexto, seguro lo has visto antes el problema, pero es un problema de organización de sillas en un concierto. Entonces,
es un famoso problema estudiado en algunos libros, entonces seguro lo has oído. Entonces, el texto justo aquí mostraba cómo el docente pedía a los estudiantes que representaran el problema, que lo hicieran de diferentes maneras, y ahí tienes las gráficas de los que hicieron con tablitas, los que hicieron sumando, los que hicieron ya multiplicando abstractamente, los que hicieron con individuales los palitos. Entonces, pero quiero escuchar más bien cuál es el papel del aprendizaje colaborativo, qué hizo el maestro para que no sea solo yo y mi representación, tú y tu representación, nos fuimos de clase y cada uno se quedó con su propia representación. Bueno, lo que a mí me llamó la atención en este ejemplo, Pau, es que los estudiantes como tuvieron la opción de crear, como de formular el problema de acuerdo al planteamiento del maestro. Y cuando se dio esto, él no dijo algo como hagan una suma o hagan una multiplicación, algo por el estilo, sino que lo dejó libremente para que los estudiantes empezaran como a crear la operación que necesitaban hacer para encontrar esta respuesta. Y como vemos en el ejemplo, cada estudiante lo hizo de una manera diferente. Y el maestro intervino con cada estudiante como para ver o formular estas preguntas para hacer que el estudiante piense un poquito más al respecto de lo que está dibujando. No era solo como de decirle, ah, ya hiciste una multiplicación y ya está, una suma y ya está, sino que preguntaba del por qué colocó estas filas, del por qué hizo estas columnas, y hasta alguien utilizó como las decenas, las centenas o las unidades. Entonces él estaba ahí como al pendiente de esto, y al final se hizo como un consenso de todas las ideas que pasó, digamos, durante la resolución. Y al final también el maestro dio a conocer, bueno, todos hicieron diferentes procedimientos, pero todos tenían la misma respuesta. Y esto es algo como a mí me gusta mucho porque los niños se sienten muy capaces y muy confiados de reflejar su idea, de dibujarlo, escribirlo como ellos lo deseen, porque les estamos dando como esa oportunidad de hacer, comentar y luego decirles, bueno, cada quien lo hizo diferente, pero tienen una misma respuesta. Y eso hace a no limitarlos también como utilizar solo la estrategia del docente. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, Cande, como la estrategia del docente. Muchas veces, bueno, solemos hacerlo, yo lo hice mucho, y para qué voy a estar ahí como, no, yo lo hice. Muchas veces nos cerrábamos como el sentido de, no, así como te lo estoy dando, yo se tiene que resolver, ¿verdad? Y es como el punto, el momento donde nos toca a nosotros también como desaprender eso, como de, ¿no? Es decir, al final lo que está, o sea, es cierto que debes de saber un poquito más que los estudiantes, pero eso simplemente es para guiarles. O sea, que tu respuesta dentro del salón no es como la única respuesta que puede existir. Y a veces nuestros alumnos están acostumbrados a eso, porque es como, ah, no, aquí lo que dijo la Miss o la seño es lo que se va a hacer, pues porque ella lo está diciendo. Entonces tienen como ese miedo o ese temor de buscar de qué otras formas hacerlo. Pero es como, es algo que viene de ellos. Entonces es como, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque tocaste, ¿verdad? Como la respuesta del maestro y es como, a veces ni nuestra respuesta está bien, pues nuestra respuesta es una idea. Pero entonces juntos también tenemos que construir como todas esas posibles ideas que encontremos. Este trabajo en equipo para mí es algo esencial para esto de tener muchas conexiones, porque si yo formo parte de un equipo y yo manejo muy bien lo visual y mi compañero maneja muy bien lo verbal, se puede aprender mucho mejor de un compañero que domina cierta manera de acercarse a la matemática que tal vez yo no domino, y ahí también se puede ver que juntos podemos alcanzar más y todo eso, y me parece que hace que la experiencia sea más auténtica, más personal, más humana, como he dicho muchas veces. O sea,
Esto de memorizar las matemáticas es algo que es muy importante para mí y esto ayuda con ese procedimiento. Estelita. Ok, también pienso que este trabajo cooperativo ayuda a uno mucho como manera de reforzar, porque cuando hacemos las conexiones de hilos que hemos estado, que Paola mencionaba, que algunos también mencionaron, el hecho de que un estudiante utilice una forma gráfica, otra forma verbal, eso va ayudando a reforzar, porque si un estudiante no lo entendió bien, tal vez porque entre el idioma de los estudiantes mismos, de ellos mismos, muchas veces lo captan mejor, porque es en su idioma, es ellos los que están hablando en su propio idioma, en su propio lenguaje, en sus propios pensamientos, entonces se entienden mucho más. Entonces, nos ayuda a nosotros también a ir reforzando una clase, porque uno refuerza tal vez la equivocación de otros. Me ha pasado a mí que en las clases trato de hacer esto, no lo hago con todos, ojo, por el tiempo en clases virtuales, pero trato de anotar 3, 5 ejemplos de cómo lo hizo tú, entonces como explícame el por qué, entonces de repente hay un estudiante que ya yo lo escribí y ya estoy analizándole cada uno y me dice, ay señorita, ya me di cuenta que aquí me equivoqué. ¿Te diste cuenta? ¿Y cuál es tu error? A ver, pues es que ya me di cuenta porque Juanito hizo acá, entonces ya me di cuenta que yo me equivoqué aquí en la suma. Entonces, ¿cómo era lo correcto? Entonces ahí como uno ayuda a mirar el que se equivocó y entre ellos mismos se autocorrigen porque están observándose y algunos que tal vez tiene temor a no decir nada, pero tal vez está escuchando y está viendo cómo lo hace el compañero. Entonces, esto también para mí es como el apoyo cooperativo es básico para que el contenido se refuerce y se reafirme sobre todo entre ellos mismos. Algo que para mí también es muy importante de las distintas representaciones y sobre todo de distintos formatos como una representación geométrica versus una representación más gráfica o simbólica o un dibujo o en palabras o eso, es que cada representación diferente aporta un aspecto, muestra algo diferente de ese concepto matemático. Lo vemos a través de una representación geométrica, lo vemos, muestra ciertas cosas de ese concepto. Una representación algebraica muestra otro aspecto del mismo concepto. Entonces vamos armando ese concepto desde muchos como puntos de vista. Le vamos como poniendo más pedacitos al rompecabezas de qué quiere decir, no sé, una función o la propiedad distributiva, no sé, cualquier cosa, ¿no? Siento como que cada representación aporta algo diferente, un punto de vista distinto. Y eso es súper rico, porque uno puede hacer hay gente que es buenísima resolviendo ecuaciones y hace todo simbólico, pero cuando le pones la parte geométrica, le da una comprensión completamente diferente de la propiedad distributiva, cosas así, ¿no? Caro, me hiciste recordar un libro de niños, no sé si alguna vez lo han leído, recuerdo haberlo visto en una clase justamente de niña y no lo he encontrado nuevo, era algo como un monstruo y la idea de cómo diferentes personas uy, se me congelaron, ¿sí me escuchan? Me salió problema de conexión. Ya. Sí, Me quedé aquí congelada de repente. Me acuerdo de esta historia de una serie de humanos que tenían, por ejemplo, unos que solo tenían la vista y entonces encuentran con un monstruo y le dicen, bueno, describe al monstruo. Entonces ellos pueden decir, bueno, es azul, es verde, es café, no sé si han visto la historia alguna vez. Y después solo con un grupo de humanos que no tenían nada más que el oído. Y entonces cuando le dicen, bueno, describe al monstruo, entonces decía, tiene una voz grave y entonces describen lo que podían describir desde su perspectiva con las habilidades que ellos tenían. Y entonces igual van donde humanos que tenían el sentido del tacto, solo era como el tacto. Entonces me preguntan qué es, y es peludo y es caliente y es así. Y entonces cuando están en un espacio todos juntos, discutían como, no es así, porque yo lo vi que es grande, y el otro decía, no, es súper calientito y es como un peluchito, no, es horrible. Y entonces cada uno decía, no, sí, yo lo sentí, yo lo oí, y la voz era grave, y otros dicen, no, pero en cambio a mí me pareció, y era al final, recuerdo el libro de niños, cuando pasas a la última imagen, después de describir cada cosa, le ves al monstruo con todas estas características y preguntan, bueno, ¿y quién tenía la razón?
Y entonces resulta que todos, pero que juntos tenían más razón, porque estaban viendo más perspectivas o entendiendo más perspectivas de este monstruo. Y que de hecho Me encantó la comer- analogía, es tal cual, excepto que las funciones no son monstruos. No, pero este era un monstruo lindo, porque de hecho justo Bueno, era la entonces, pelea de peluchito tan bonito, pero cada uno tocaba una parte diferente o miraba una parte. tal cual, te muestran distintos aspectos del concepto, es como... Ujú. Hay algo aquí que me gusta mucho de este capítulo, que en mi propia experiencia me parece que fue tal vez uno de los saltos más difíciles que yo tuve que dar en mi práctica profesional, que era cuando yo entendí la importancia de las diferentes representaciones en mis clases de la universidad. Yo intentaba muchísimo como represéntalo de una manera, represento de la otra, pero mi clase se convertía en lo que en el texto inglés le llamaba un show and tell, que es como solo como muéstralo, y entonces cada uno salía muy feliz representando 5 o 6 formas de un mismo trabajo y se iban felices a sus casas con muchas representaciones. Y yo entendí después, y esto en mi propia experiencia me di cuenta que algo me está faltando. Y no era cada uno compartía una experiencia aislada, sino el tomarme un tiempo en la clase de conectar esas experiencias. Es decir, esa parte peluda que tú estás tocando del monstruo, ¿cómo se conecta con la parte tal vez café que estás tocando del monstruo? Entonces, yo era como cada uno contaba su experiencia, se iba a su clase feliz de la vida y cada uno se quedaba con su propia experiencia, o tal vez con dos, pero la conexión entre, por ejemplo, en matemática, ¿no? En una recta, entre la gráfica de la recta, la ecuación de ¿dónde está esta pendiente? ¿Dónde la veo en la gráfica? Y si yo lo quiero ver en un problema, ¿qué representa ese cambio, esa tasa de cambio en la vida real? Ese punto para mí, en mi experiencia, fue quizás el último salto de entender. Para mí lo más difícil. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero yo recuerdo que mi primera experiencia fue como tratar de que cada uno dé diferentes representaciones. Check, hay 5 representaciones en mi clase, pero la importancia de la conexión entre las representaciones realmente logró este aprendizaje significativo. ¿Qué piensan ahí? ¿Alguno ha pasado algo así? Y ¿Solo eso es yo? súper importante, y eso es de lo que habla justamente el de las 5 prácticas para orquestar discusiones matemáticas. O sea, no es solamente cada cual dice lo que hizo, sino la conexión entre las distintas, cómo se ve, cómo cambia la ecuación, cuando cambia el gráfico, qué representa en la vida cotidiana esa variable, ¿no? Todo ese tipo de cosas te hace realmente entender el concepto, conectarlas. Para mí eso es fundamental. Creo que es una de las partes que a mí hasta la fecha todavía me sigue costando. Esa es como cuando los chicos están ahí haciendo sus representaciones y es como de, y aquí, ok, bueno, voy a ver las representaciones que ustedes tienen, ¿verdad? Pero creo que hace justo sentido lo que tú decías, Carolina, ¿verdad? Como la importancia que lo que hablamos en su momento, como de monitorear o de anticipar, perdón, ¿verdad? Como de, bueno, yo tengo que anticipar también como que todas las posibles respuestas que ellos me puedan dar para que después sea un poco más fácil para mí conectar a lo que yo necesito, ¿verdad? Y lo que ellos necesitan también. Porque si yo hasta el momento llego y es como de, ¿tú qué hiciste? Tú me hiciste de esta forma, tú me lo hiciste de otra forma, es como que recaemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces es como una de las partes más difíciles. A mí todavía me cuesta un montón todavía, más ahorita, es como de, en lo virtual, que creo que se pierde esa parte, como eso que uno necesita ver, como que quisiera meterse dentro de la cámara y como pasarse al otro lado y ver qué están haciendo ellos, ¿verdad? Entonces sí, es como un aspecto muy importante que a la vez, personalmente, a mí me cuesta todavía bastante. Sí, ese es el punto de, ese es el punto de encuentro donde uno dice muchas veces, wow, ¿y aquí qué hago? Porque, por ejemplo, en la mañana estaba tomando unos ejercicios de práctica en fracciones. Y asimismo, cada estudiante, estábamos estudiando cada caso de estudiantes. Y hay un estudiante que el resultado le había dado
igual o sea, el resultado estaba correcto, la respuesta estaba correcta, pero cuando yo les comienzo a decir, a ver, ¿y por qué hiciste esto? ¿De dónde sacaste esto? Explícame con sus palabras, ¿qué hiciste aquí? ¿De dónde? Entonces, ella me hizo un proceso que yo, wow, o sea, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué multiplicaste esto? Entonces yo no sabía, créemelo, yo no sabía si decirle estaba bien o estaba mal, porque no me había anticipado a eso, no, o sea, no me esperaba eso. Entonces yo le dije, ya, pero está bien, vamos, lo graficamos de diferente manera, le dije a los chicos, a ver, ¿qué opinan ustedes? Entonces los chicos estaban en silencio, porque para ellos también era, bueno, ese proceso no lo sabíamos. Entonces yo le dije, tu proceso, porque en realidad yo le dije, y ya le dije, lo voy a compartir con una amiga que nos va a ayudar a despejar, porque yo le fui sincera al estudiante, no sé si estuvo mal en mi parte, no, pero yo le fui sincera, mira, tu resultado está bien. La única duda que tengo es este proceso que tú hiciste aquí pequeñito, porque la niña había restado, ya después te explico, Pau, no sé si aquí después, no, pero yo había hecho un proceso y había sacado los resultados que eran, o sea, pero lo había hecho de un proceso que ni a mí se me había ocurrido ni por aquí, ni en sueño. Entonces, pero lo sacó, entonces yo no le dije que estaba mal, porque es su proceso. Yo le dije, ya, es tu proceso, ¿quién quita que tú descubriste un nuevo proceso que ni a nosotros se nos hubiera ocurrido? Pero solamente le digo, quiero concretar este detallito aquí que me tengo una duda ahí, que me quedó una duda a mí de un proceso que ella hizo ahí. Entonces digo, déjame asesorarme bien con este proceso y yo en la siguiente clase yo te aviso, yo te confirmo y lo analizamos de nuevo para ver si estábamos bien. Entonces, pero igual yo la felicité y todo eso. Pero yo cuando vi ese proceso, cuando ella me comenzó a explicar, yo decía, wow, ¿qué les digo? ¿Y ahora qué hago? Porque hasta para mí era nuevo, o sea, pero ya le digo, o sea, las cantidades de los cálculos estaban ahí, eran los cálculos y el resultado era el resultado. Entonces, el proceso, ella me sacó números que ya después te explico, Paola, de donde ni idea para mí que se podían sacar. Entonces, yo estaba ahí con la boca abierta. Entonces, yo dije, bien, porque se atrevieron, porque en eso hemos estado todo el año hemos estado en eso, ¿no? Que se atrevan a buscar soluciones. Entonces, si yo le decía, no, entonces es como que iba en contra de los principios y del objetivo que hemos estado trabajando todo el año, de que ellos rompan esquemas y que busquen posibles formas de buscar una solución. Entonces, a mí, de verdad que yo, después cuando tengamos tiempo, podamos ver esto y mirarlo, que me ayudes a salir de esas dudas que tenía, pero sí, a mí me dejó desarmada de verdad. Y ese es el punto que a mí siempre me falta mucho porque a veces no me anticipo bien a las posibles soluciones. Entonces, ahí es un quiebre porque si no lo hacemos bien, entonces es como dice, en vez de ayudar, vamos a crear más confusiones. Y eso es lo que a mí sí me da mucho temor, llegar a no dejar espacios o más huecos o más vacíos en algún proceso. Ese es mi miedo siempre. Estela, me encantó la historia y me encanta que hayas dicho, mira, no sé. O sea, porque eso es, o sea, yo encuentro algo que, o sea, yo hice toda la carrera de la licenciatura en matemática y todo eso, y cuando estás en los cursos súper altos de matemática, cuando ves a los profesores de la universidad, los que hacen investigación y eso, la matemática es resolver problemas y no lo saben. O sea, la manera de trabajar es te sientas y te pones ahí, cuando te atascas, vas, le preguntas a un amigo, no sé, ay, voy a consultar. Eso es hacer matemática. La matemática de la escuela enlatada que le presentamos a los niños, que ya todos sabemos los procedimientos y que ya todos sabemos cuál respuesta nos va a dar. Esa no es realmente la matemática real, la gente que hace matemática. A mí me encanta, yo la verdad es que me encanta que hayas dicho, el resultado veo que está bien, pero no estoy segura de lo que hiciste en el proceso, déjame pensarlo. Creo que eso también habla lo que decía, no sé si era Freddy o Nathan, de humanizar la matemática. O sea, el profesor no es el dueño de toda la verdad. Y el hecho de que te hagan pensar está espectacular, que los niños te traigan
preguntas y procedimientos y cosas que tú no te hayas planteado. Obviamente con experiencia, cuando empiezas a trabajar así y vas viendo más distintas ideas y cosas así, después vas generando como un repertorio de estrategias. Ya la próxima vez que te salga uno con ese método, ya, esto ya lo vi antes y ya lo pensé. Pero siempre, al principio también, a mí me pasaba igual. Yo cuando empecé a enseñar y les decía, piénsenlo, no sé qué, después estaba exactamente igual que tú. ¿Qué hiciste? ¿Y cómo sacaste de ahí? ¿Cómo lo pensaste? Y yo aprendí muchísimo, muchísimo, por ejemplo, sobre fracciones y sobre cosas que teóricamente son muy sencillas, pero que en realidad las aprendemos mecánicamente. Yo sabía resolver los problemas y sacar los resultados, pero aprendí muchísimo con mis niños de 7º grado, o sea, siendo licenciada en matemática, simplemente escuchándolos. Y a mí me parece que eso es fundamental, y fundamental que también sepan que crear un ambiente en la clase donde todos estamos aprendiendo, incluido el docente. Yo creo que eso es súper importante. Y ahora estoy súper intrigada y yo también me quiero quedar y saber qué es lo sí, yo también. Yo no me voy de aquí hasta que no sepa lo que hizo la niña. Y listo, entonces luego lo comparto. Si hay tiempo, Paolo, si no, no sé, en la otra sesión que tenemos. Pero yo estoy lista, yo también. Súper, Estelita, sí tenemos la grabación, podemos compartirla. De hecho, de eso se trata todo el módulo 2, de poder compartir historias y poder darnos retroalimentación. A eso justamente vamos. Gracias por compartirlo, y Caro, te voy a compartir también el material para seguir analizando. Pero comparto contigo también, Caro, y gracias por compartirlo, Estelita. Es súper difícil a veces dar este salto de la educación tradicional, donde el maestro tiene que saberlo todo, a empezar a trabajar con diferentes estrategias, porque claro, es más fácil que el maestro de una forma y que enseña a los niños a hacer solo una representación, porque esa es la que el maestro domina y no le da la posibilidad al estudiante de pensar, pero eso también no le da la oportunidad al estudiante de que lo cuestione. Entonces tiene que ver también con soltar el control. Si le enseñamos, esta es la única forma y esta es la única estrategia de resolución, y repita usted lo que yo estoy haciendo, no va a salir nadie a decir, yo voy a hacer algo, y lo tradicional es que el que dice eso es como, no, la forma en la que yo te estoy enseñando es la que es. Cuando les damos la oportunidad a los estudiantes de pensar, de buscar sus propias estrategias, obviamente nos pone a los docentes en situaciones más vulnerables, también nos vuelve más preparados, como dice Caro. La primera vez tal vez no lo sabías, la segunda, ya esta lo vi con un curso pasado, ya esta es nueva, y vas agregando esta cajita, y entonces demanda profesores más preparados, pero también profesores dispuestos a decir, no lo sé, y botar esta mochila de peso de responsabilidad de que tengo que tener todas las respuestas para poder ser considerado un profesor bueno. Freddy, ¿querías decir algo? Sí, justamente lo que decían en la conversación, y me quedé con las ganas de hablar cuando estábamos hablando del aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Justamente lo que estamos discutiendo aquí no es otra cosa que sacar del papel, o sacar lo que está escrito en el papel, de que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Hacer este tipo de cosas que estamos discutiendo es justamente que el estudiante sea su protagonista, y que nosotros pues, seamos un buen director de cine, un buen director que si bien es cierto, sabe muchas cosas por la experiencia, tenemos ciertas anticipaciones, no es menos cierto que puede sucedernos lo que le pasó a Felipe. Entonces, y tenemos que estar preparados para todo ese tipo de adversidades. Y eso, romper esa situación es complicada. Y por eso es que no logramos tener verdaderos aprendizajes colaborativos, porque los docentes no les soltamos la rienda a los estudiantes, no los dejamos caminar porque los encasillamos, porque el sistema mismo los encasilló, y ellos tienen cierto recelo a presentar sus iniciativas. Particularmente los estudiantes, cuando he tenido este tipo de experiencias, aprendizajes colaborativos, se sorprenden cuando yo no les establezco ni siquiera un estándar. A ver, van a hacer esto, quiero que hagan esto, y ustedes verán cómo lo hacen. Y se quedan así como que, pero profesor, y si, no sé, o sea, eso lo veremos en el momento que lo socialicemos.
Pero ahora yo no, pero profesor, dennos los lineamientos generales. A ver, los lineamientos generales son: 1, pónganse a trabajar; 2, planteen una estrategia de solución; 3, muestren el resultado. Pero ellos están esperando que el profesor les siga diciendo: yo quiero que lo hagan así, quiero que lo hagan así. Y tienen miedo a sacar adelante esa creatividad. Y nos cuesta. A mí me costaba, porque como me sabía solo un libreto, como me sabía solo una canción, como me sabía solo una partitura, entonces quería que toda la canción se cantara igualito como yo la sabía. Y como yo tenía mis debilidades y me costaba reconocer mis debilidades, entonces quería que todo fuera resuelto de la forma que yo lo hacía. Y lastimosamente no es así. Entonces, esa es una experiencia rapidísima. Hubo una vez una profesora de didáctica de matemática que nos puso a hablar de trayectorias y cosas así, y con un tema muy, muy controversial. Había una noticia por ahí, hablo de esto hace muchos años, parece que fuera fresquito, de las rutas de narcotráfico. Y justamente hablando de las rutas de narcotráfico, con una lectura bastante grande, cada equipo tenía que mostrar cómo se movían las bandas, y cómo pensar en una posible estrategia de la policía para detener el tráfico de estupefacientes. Y nuestro grupo, el equipo en el que yo trabajé, solo presentó un mapa con líneas, y nadie lo entendía hasta que lo explicamos. A la profesora le encantó tanto eso que se lo llevó y no lo devolvió, porque dice: nunca he visto algo tan bonito y me lo llevo. Y salió un trabajo súper bueno. Entonces allí ella nos dijo, se dieron cuenta que yo no les puse límites, no les puse estándares, y esa es la idea del aprendizaje colaborativo. Y eso justamente es lo que necesitamos, lo que queremos en matemática educativa, en educación matemática. Tener profesores que sean buenos directores, porque si queremos, siempre le digo a los profes, si queremos que nuestros estudiantes se ganen un Oscar como mejor actor, como mejor actriz, pues tenemos que ser el mejor director. Si no, no vamos a poder conseguir. Ser un mejor director, es la primera cosa que tenemos que hacer, es aterrizar y poner los pies sobre el suelo y reconocernos como personas y humanizarnos, como se discutió, como se conversó hace poco. Y la matemática es muy humana y está para muchísimas cosas que podemos aprovechar con muchas aristas. Eso, nada. Bien, gracias. Ya estamos terminando. Tal vez me gustaría solo topar un poquitín de la última pregunta, si alguien quiere como hacer énfasis en la idea del ejemplo o de su propio ejemplo que cada uno compartió respecto no solo a las conexiones, sino la importancia de seleccionar, que Caro lo habló con otro texto que lo vemos en el módulo 2, que tiene que ver con: ok, aquí tenemos múltiples representaciones en un aula, pero lo importante es saber seleccionar cuáles voy a yo elegir para presentar en una clase, cómo yo promuevo el diálogo entre estas conexiones, y sobre todo algo que dice aquí que me gusta mucho, tiene que ver con el alternar las direcciones. Tal vez ya puedo entender muy bien cómo irme de esta representación gráfica a la verbal, de la verbal a la simbólica, pero necesito también ir en la otra dirección, porque así genero puentes más fuertes, dobles vías, entonces más conexiones más robustas. Entonces me gustaría, simplemente para terminar, si alguien quiere compartir algo acerca de esta idea de alternar direcciones, de seleccionar. Ya lo hemos hablado bastante, aunque no directamente con la pregunta, pero no sé si hay alguien que quiera compartir algo sobre estas 3 acciones que menciona la pregunta última. Caro nos está compartiendo. Espérame, Caro, te voy a tomar una captura de una vez con un... Espera, no, espera, que está buenísimo. Muéstralo, para verlo acá. Sí, yo hago captura de pantalla, no te preocupes. Justamente para mostrarnos el ejemplo. Caro nos está mostrando un ejemplo de cómo diferentes representaciones, creo que de la recta, ¿no es cierto? O de datos estadísticos que representan una tendencia. Y cómo se conectan, ¿no? Esas flechitas representan esas conexiones de ir y de volver. Es función lineal, entonces ¿cuál está aquí? La ecuación, la gráfica y la tabla, y entonces las flechas van de un lado para otro y tienen un problema en el que tú tienes que ir de una tabla a una ecuación,
Entonces, este es el problema que va de la tabla a la ecuación, de la ecuación a la tabla, que no es lo mismo, no requiere las mismas destrezas. Y este es de la tabla al gráfico, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Del gráfico a la ecuación, de la ecuación al gráfico, del gráfico a la tabla, de la tabla al gráfico y del... Eso les doy a mis alumnos. Al final, cuando vimos todas, hicieron problemas, eso es como un resumen pero para mí este tipo de cosas son súper importantes. Gracias, Caro, es un ejemplo perfecto, maravilloso de ver justo esta idea de las dobles direcciones, de las destrezas diferentes que necesitamos de ir de una dirección a otra y lo poderoso y más fuerte que se vuelve el entendimiento matemático cuando creamos o generamos en los ambientes, como dijo Freddy, orquestamos o cuando convertimos en estos directores del aula, donde podemos permitir que estas conexiones se creen y que ellos las construyan. Muchas gracias, ha sido un espacio súper, súper lindo, de verdad ha sido un gusto volver a verlos a todos. De aquí nos vemos en 15, en el siguiente tema es el tema justo de discurso matemático, que se conecta mucho con este tema. Y yo les compartiré también lo que Estelita nos dará del ejemplo para poder dialogar, porque mientras más podamos hablar de nuestra propia práctica, también más aprendemos nosotros. Entonces agradezco que cada uno de ustedes haya puesto sus propios ejemplos de la vida real aquí. Y les pido que para la siguiente sesión traigan una moneda cualquiera, no importa, solo que diga el año, ¿ya? Que con eso vamos a hacer una pequeña actividad de inicio. Entonces traigan la primera, solo acuérdense de tener una moneda a la mano de cualquier valor, pero asegúrense de que la moneda tenga un año, ¿ya? Y entonces empezamos la siguiente sesión. Igual lo voy a poner por chat, pero lo pongo de una vez para que quede grabado para los que no vinieron hoy puedan igualarse. ¿Alguien quiere decir algo último? Estamos ya sobre tiempo. Pues nada, yo decirles Solo quiero decir gracias por invitarme. que los extrañábamos y es chévere que hayamos retomado ya la... Sí, yo los extrañaba, así que ojalá podamos mantener este grupo constante que es súper enriquecedor para mí estar en estos espacios, aprendo mucho de ustedes. Gracias, que tengan una linda tarde, nos vemos. Ay, no, pongan un ratito cámaras, ¿podemos tomar una foto que no tengo ninguna del grupo casi completo? ¿Sí? 1, 2, 3, chis. Listo, súper. Gracias, nos vemos. Buena tarde. Oye, pero me vas a compartir lo de Estela, ¿no? Sí, te comparto. Tengo que pensarlo. Chao, chao. Gracias, Carlos, por venir.